Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En septiembre del año pasado leímos el libro de Joan Didion, Su último deseo. En el libro, la autora nos narra cómo la protagonista aterriza en un aeropuerto clandestino en Costa Rica para entregar unas armas. Era una labor que le había encargado su padre, que se dedicaba desde hace tiempo a contrabandear armas. Los hechos narrados en la novela ocurren a mediados de los años 80, época durante la cual en Costa Rica fue descubierta una autopista clandestina en Santa Elena. A raíz de eso quisimos averiguar más sobre esa situación histórica que se presentó en el país e invitamos al doctor Álvaro Umaña Quesada, quien es exministro de Recursos Naturales, Energía y Minas durante el periodo de 1986 a 1990. Ha trabajado en varios organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también ha sido embajador de Costa Rica en materia de cambio climático. Durante el tiempo en que fue ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, recibió varios premios internacionales relacionados con los programas de canje de deuda por naturaleza. Aparte de eso, también en ese periodo se creó el INVIO. Actualmente, don Álvaro es investigador asociado del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI. Muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos en este día. Ahora nos gustaría que nos contara un poquito de esa historia, de lo que ocurrió durante ese periodo al descubrir el aeropuerto clandestino. Sí, bueno, el aeropuerto había sido autorizado durante la administración de don Luis Alberto Monge. Al presidente Arias lo invitaron a un desayuno en la casa de don Luis Alberto un mes antes de la toma de posesión, para comunicarle la existencia de ese aeropuerto que, según dijo el propio presidente Monge, los Estados Unidos le habían dicho que ellos iban a invadir Nicaragua y que Nicaragua iba a invadir Costa Rica y que iban a dejar el aeropuerto de Llano Grande inservible en los primeros 30 minutos y que Estados Unidos no tendría manera de cómo ayudarle a Costa Rica. Eso fue lo que se dijo. En realidad, como los hechos comprueban después, el aeropuerto fue hecho para consolidar lo que ya se llamaba el Frente Sur, que era que los aviones venían de Ilopango de El Salvador a dejar armas y necesitaban un aeropuerto para reabastecerse de combustible. La administración Arias en la primera semana mandó Guardia Civil al aeropuerto para que no fuera utilizado, porque el presidente Arias le había dicho al embajador de los Estados Unidos, Louis Tams, que desde el 8 de mayo ese aeropuerto no podía ser utilizado. Sin embargo, en el mes de junio hubo un pequeño escándalo por escasez de policías en Liberia y retiraron a los guardias civiles. Y esa semana se ha confirmado que el aeropuerto fue utilizado. Precisamente porque un avión, el aeropuerto usaba el lecho de un río y el aeropuerto era utilizable en época seca, pero en época lluviosa el avión se quedó atorado en el en el barro. Y tuvieron que descargarlo y les costó muchísimo sacarlo y todo esto lo estaban escondiendo el presidente Arias. Nosotros estábamos preocupados porque teníamos reportes de los guardaparques de Santa Rosa de que se oían vuelos
Y entonces, precisamente el 4 de julio de 1986, la primera dama, doña Margarita Penón, y los dos hijos del presidente me acompañaron a Santa Rosa para que ella pudiera oír de primera mano los reportes de los guardaparques y de don Daniel Jansen, que era un científico que trabaja ahí. Mientras tanto, al presidente se le continuaba diciendo que el aeropuerto no estaba siendo utilizado. Y esto llegó a un punto en que se vio en el Consejo de Seguridad y se vio que era necesario que digamos, que el gobierno tomara nuevamente el aeropuerto, y así se hizo el 4 de septiembre de 1986 por parte del propio ministro Hernán Garrón, que entró con 45 hombres y ahí ellos encontraron barracas, encontraron estañones de gasolina y encontraron algunas huellas en la pista. Ahí ellos decidieron digamos, inutilizar permanentemente la pista y hubo una presión muy grande de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, para que Costa Rica no anunciara la existencia de esta pista. Pero cuando el presidente Arias estaba en la ONU en Nueva York, el ministro Hernán Garrón tuvo una reunión en el Colegio de Periodistas y él anunció que Costa Rica había tomado, que él personalmente había tomado la pista y que se había inutilizado permanentemente y que se estaba tratando de indagar cuál era el origen de la misma. Esto sucede 2 semanas antes del 5 de octubre, en que un joven sandinista de 16 años, armado con un misil SAM-7 ruso, le dispara a un avión C-132 de la Contra y se lo trae abajo, y ahí capturan al único sobreviviente, que se llamaba Eugene Hasenfuss, y con la documentación de los pilotos y de Hasenfuss, ellos identificaron inmediatamente que se trataba de una operación dirigida desde Washington, aunque no se sabía exactamente de quién. Esto hizo que estallara el llamado Affair Irán-Contra en los Estados Unidos, que casi le cuesta, pues, le costó muchísimo al presidente Reagan y también al presidente, el vicepresidente George Bush. Pero este fue el punto máximo de tensión entre Estados Unidos y Costa Rica durante ese periodo, porque el presidente Arias insistió en que no se usara la pista, que Costa Rica buscaba una solución pacífica al conflicto de Centroamérica y no permitiríamos el uso de nuestro territorio para la Contra. Eso es en breve digamos, lo que el libro... Claro, el libro relata mucho más, porque después tenemos que seguir. A Costa Rica le tomó 20 años recuperar la hacienda Santa Elena y tuvo que hacerlo en un tribunal internacional del Banco Mundial aquí en Washington. Originalmente el decreto de expropiación lo había firmado el presidente Daniel Oduber y no se había ejecutado. El gobierno del presidente Arias lo ejecutó, pero entonces hubo digamos, juicios en los tribunales, y después se nombró un tribunal arbitral aquí en Washington, y Costa Rica pagó $16 millones por ese terreno. Me surgen un par de preguntas. Bueno, llama la atención el hecho de que fue durante
el gobierno de don Luis Alberto Monge, cuando se habló de que Costa Rica no iba a tomar partido respecto de ningún conflicto que hubiera a nivel internacional. La neutralidad perpetua era como le decían, sí. Correcto. Entonces, se ve un discurso público, pero pues, las acciones, por otra parte, son diferentes. Esa doble moral. Eso llama mucho la atención. No sé si es que las presiones de otros países, de países como los Estados Unidos, son tan fuertes que sea imposible decirles que no, pero don Oscar Arias demostró que sí se podía. Sí. Y por otra parte, también me llamó la atención el hecho de que se trataba de una propiedad privada donde estaba el aeropuerto. ¿A quién pertenecía la propiedad? ¿Eran costarricenses o eran personas de otro país? No, eran todos norteamericanos, representados por un señor Hamilton, y ellos en realidad alquilaron la propiedad para que se construyera el aeropuerto, toda la finca, pero lo hicieron tratando de que se viera como una compra por $5 millones. De hecho, el que gestó todo esto era el director de Seguridad Nacional de la Casa Blanca del presidente Reagan, Oliver North, que es muy conocido. A él lo reclutó, por decirlo así, el director de la CIA, que se llamaba Robert Casey, para que él hiciera una operación directa. Y entonces ellos contrataron para la construcción del aeropuerto, y ellos querían, porque en ese momento había una prohibición del Congreso para que los Estados Unidos interviniera en Nicaragua de ninguna forma, y entonces ningún órgano del gobierno podía legalmente hacer lo que hicieron. Entonces usaron una compañía creada en Panamá y hicieron una compra ficticia de la finca por $5 millones con un pago original de $50,000, que fue en realidad el único pago que se hizo, porque después ya vino la declaratoria. El gobierno Arias y mi persona declaramos Parque Nacional en 1989, en 1987 la Hacienda Santa Elena, para consolidar toda la península de Santa Elena, que históricamente es muy interesante. En un momento, toda la península de Santa Elena estuvo en manos de los Somoza, que eran dueños de la Hacienda Murciélago, la Hacienda Santa Elena y la Hacienda Santa Rosa. Y cuando se planteó la creación del Parque de Santa Rosa, el dueño de Santa Rosa era Anastasio Somoza. Y a él le vino a Costa Rica, a Santa Rosa, para que le hicieran una presentación de supuestamente un monumento nacional que se iba a hacer ahí, en Santa Rosa. Y en lugar de un monumento nacional, Kenton Miller, que era un profesor del CATIE, por cierto, le dijo: no, aquí lo que yo estoy recomendando es un parque nacional de lo menos de 10,000 hectáreas. Y les puso la idea. Y Somoza le dice: sí, su proyecto solo tiene un problema. Y le dice: sí, ¿cuál es? Y le dice que fue idea suya y no mía. Somoza trató de donar la tierra, pero Costa Rica insistió en expropiarlo. Eso fue muy bueno, porque entonces en la historia del parque queda que Costa Rica lo adquirió. Claro. Y que no es una donación de alguien que era un dictador.
Me parece maravillosa la forma en que Costa Rica manejó esto, porque con todos los conflictos que se presentaban, que desde el país estuviera propiciando la guerra en forma clandestina, porque no nos dábamos cuenta y demás, y que todo eso se transformara en algo de lo que Costa Rica ha sido abanderada en los últimos años, que es en el cuidado del ambiente, la protección de la tierra, el cuidado del ambiente, los parques nacionales, las reservas y demás. Y creo que es una labor muy importante que se hizo a partir de ese gobierno. Bueno, desde antes ya venía, pero que se consolidó a partir del gobierno de don Oscar Arias. Cuéntenos, ya para ir terminando, ¿qué impacto ha tenido a nivel internacional? Porque la imagen de Costa Rica debió verse afectada cuando se descubrió el aeropuerto clandestino, pero este giro que se le da ha renovado esa imagen, la ha cambiado totalmente. Sí, lo que nosotros llamábamos Parque Nacional de Guanacaste ahora se llama Área de Conservación de Guanacaste, incluye, es el 2% de Costa Rica hoy día. Y como le contaba, Costa Rica invirtió, porque es una inversión, en 16 millones de dólares para poder adquirir la Hacienda Santa Elena. Pero para cada uno de esos 16 millones se han conseguido 4 millones de donación, o sea, se han conseguido 64 millones de dólares de donaciones a través de los canjes de deuda al inicio, pero también donaciones directas para compra de tierras en toda la cordillera. Entonces ahora la área de conservación se extiende desde la cordillera volcánica de Guanacaste hasta el Océano Pacífico, ¿verdad? Es uno de los proyectos de restauración ecológica más importantes del mundo. Y ahí se lleva a cabo hay 18 o 20 estaciones de investigación y es, digamos, uno de los puntos más importantes de investigación en Costa Rica. La labor del doctor Daniel Jansen y Winnie Halwax, ellos están haciendo una labor muy interesante que es, sacan un pequeño código de barras genético de todas las muestras de especímenes que han tomado. Han tomado más o menos 500,000. Y entonces están redefiniendo la taxonomía basada en la genética. Y no en cómo eran los especímenes, si se parecían bastante, era la misma especie, sino ahora se puede decir con base a la genética. Hay grupos de parataxónomos, se ha integrado mucho en la educación ambiental en Guanacaste. De hecho, yo he regalado libros para todas las escuelas de Guanacaste, para que, y quisiera continuar con ese programa, porque sí es digamos, es una de las cosas más bonitas que se hicieron en el gobierno de don Oscar, y él en el libro lo relata también, que en estas tierras nunca más se verán fusiles, sino investigadores, etcétera. Y desde el punto de vista internacional le dio un enorme prestigio y credibilidad al plan de paz y a la labor del presidente Arias, porque se supo, todo esto se fue ventilando con el tiempo. Don Álvaro, solo nos resta agradecerle por regalarnos este ratito para contarnos un poquito de esa historia que debe mantenerse viva, porque a partir de eso es lo que somos hoy. Y correcto, darle un espacio para que pueda despedirse de quienes nos siguen en nuestras redes. Bueno, sí, ha sido un placer estar con ustedes. Una de las razones por las que yo escribí ese libro es porque las generaciones de hoy, eso pasó hace 35 años, ya nadie lo conoce. Entonces es muy importante
conocer nuestra propia historia, cómo en Santa Rosa se han librado muchas batallas desde 1856, pero también en 1948 y en 1955. Mi propio padre peleó en Santa Rosa y su nombre está ahí en el Monumento a los Héroes. Entonces me parece que es muy importante que los jóvenes conozcan su historia y que se interesen por estos temas, y con mucho gusto yo participaría en otros programas si ellos lo quieren así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Y gracias también a quienes nos están viendo este video en nuestro canal de YouTube. Si todavía no se han suscrito, por favor, marquen, suscríbanse al canal y marquen la campanita para que cada vez que subimos un video les llegue una alerta. Muchas gracias nuevamente.